Bienvenidos a la ruta pedagógica de Colonialidad del Poder. En esta edición trabajamos en coproducción el colectivo Códigos Libres y la Candanga Feminista. Es el cuarto módulo y le haremos una entrevista a la pensadora mexicana Karina Ochoa, quien nos invita a reflexionar sobre los feminismos decoloniales, desde un cuestionamiento a la tradición de la izquierda latinoamericana. Específicamente sus investigaciones se ubican en la realidad de las mujeres mexicanas y las mujeres guatemaltecas, pero nos plantea desafíos para pensar como mujeres la comunalización del poder en Venezuela. Esperemos que sea de utilidad y que pueda seguir abonando reflexiones interesantes en esta ruta pedagógica que nos estamos planteando. Bueno, yo me encuentro con el feminismo entrando al bachillerato. Cuando yo estaba más o menos de 16 años, estaba en CCH, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, en Naucalpan, en la Ciudad de México, y ahí me encuentro con un grupo, con un colectivo de personas que dentro de la izquierda, en la década de los 80, habían empezado a hacer un proyecto editorial que se llamaba La Guillotina, que era una revista que en esa época empezaba a posicionar temas relacionados con lo que hoy conocemos como diversidad sexual, y con el tema del feminismo y la lucha de las mujeres, que dentro de las izquierdas, y particularmente la izquierda mexicana, pues eran temas que no estaban dentro de la discusión y que además estaban bastante mal vistos por toda esta ortodoxia marxista que tampoco entendió el marxismo, pero que desdeñaba, digamos, estas otras miradas y estas otras formas de entender la política. Entonces yo en los 90 entro al bachillerato y me encuentro con profesores y con colegas y con compañeros que vienen de toda esta tradición libertaria que también tiene pues toda una afluencia trotskista, una afluencia del feminismo, una afluencia del anarquismo, y que son en realidad una diversidad que desde una década atrás empezó a plantear una crítica dentro de las izquierdas para abrir temas relacionados con la vida cotidiana, con la sexualidad, etc. Entonces mi militancia empieza desde esta posibilidad de dialogar con todos estos compañeros y compañeras, y yo empiezo con una militancia mixta, pero dentro de este mismo colectivo que se llamaba La Guillotina había compañeras que trabajaban desde perspectivas feministas bastante críticas, y nos empezamos a formar hasta hacer un colectivo que se llamó Las Brujas. Hacíamos una revista que se llamaba Las Brujas, cacle, cacle, que hierve el caldero, que era nuestra frase de guerra, y empezamos a hacer como una trayectoria que tenía que ver con nuestras propias historias, pero también con la historia de mujeres que a lo largo de la historia pues habían roto con los límites del sistema moderno, capitalista, patriarcal, etcétera. Pero bueno, éramos un colectivo que no formábamos parte de las perspectivas feministas hegemónicas de esa época, ¿no? En ese entonces ya Marta Lamas, Marcela Lagarde, pues eran personajes dentro del feminismo bastante consolidados, voces muy reconocidas, y nosotras como jóvenes no nos sentíamos identificadas dentro de ese discurso ni dentro de ese proyecto. Además era el momento en el que las ONGs empezaban a aparecer, había recursos de las grandes financiadoras, era el momento también en que las políticas neoliberales entraban por la puerta grande con Carlos Salinas de Gortari entre el 92 y el 94, que es el levantamiento zapatista. Yo justamente entre 92 y 94 estoy en este proceso, y nosotros empezábamos a aludir a la experiencia de ser mujer, de ser joven, de sectores populares, ¿no? Y cómo no nos sentíamos identificadas con toda esta perspectiva que después se llamó la perspectiva de género. Entonces mi proceso empieza a tener una fuerte cercanía con lo que sería el feminismo autónomo, pero tampoco fui parte plena y consistente del movimiento autónomo, porque en realidad fui una generación sándwich, ¿no? O sea, que no era parte de estas viejas feministas, pero estábamos en medio de lo que sería después esta generación más autonómica. Yo realmente me formo con el movimiento zapatista, o sea, yo estando dentro de La Guillotina y de Las Brujas, me formo, o sea, nosotros nos toma el 1 de enero de 1994, digamos, en este proceso, siendo muy jóvenes la mayoría de nosotras, y el zapatismo vino a poner, digamos, la piedra de simiente para todo lo que sería después mi propio proceso de acción y de pensamiento.
Con el debate descolonial me encuentro más tarde, porque vía el zapatismo empiezo a tener trabajo y acompañamiento y colaboración con organizaciones de mujeres indígenas y de grupos indígenas en general. Primero, después de lo que pasó en Chiapas, me voy a vivir a la selva tropical campechana, en Calakmul, donde trabajo con organizaciones campesinas e indígenas, el Ixpujil, y ahí empiezo pues, de manera paralela a hacer la maestría y a sistematizar la experiencia de trabajo en la región. Y hice la maestría un poco más como estrategia de sobrevivencia que como intencionalidad docente, porque me daban una beca que me permitía sobrevivir y que me permitía estar en la región y al mismo tiempo sistematizar la experiencia que hacía en la región. Igual que el doctorado, o sea, nunca me propuse ser docente, pero al final terminé con una maestría y un doctorado en mi trayecto por Calakmul y por Guerrero después. Entonces, es en ese periodo en el que me encuentro con algunos debates que después me conectarían con lo que se llama el giro decolonial o la red modernidad-colonialidad, porque yo trabajaba con compañeras indígenas y campesinas de la zona sur de Campeche en procesos organizativos, pero también pedagógicos y de formación política, etcétera. Y yo estaba haciendo mi tesis de maestría sobre la participación política de las mujeres, y estando con las compañeras, pues yo me daba cuenta que esa separación que el feminismo ponía para explicar la desigualdad entre hombres y mujeres, que era el espacio público y lo privado, en el ámbito rural no aplicaba. Y que muchas veces las mujeres hacían actividades en el ámbito privado que iban al espacio público y otras veces hacían cosas en el espacio público que tenían que ver con la reproducción de la vida, ¿no? Entonces ahí empiezo a romper un poco con ciertas perspectivas feministas clásicas, porque no daba, ¿no? Porque la perspectiva feminista occidentalizada, después me di cuenta que era occidental y occidentalizada, no daba cuenta de procesos que no tenían que ver necesariamente con la experiencia de las mujeres de las metrópolis, mujeres de clase media, universitarias, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí empiezo como a tener ciertas rupturas y me empiezo a dar cuenta que la constitución de las mujeres como sujetos políticos pues no podía ser sostenido bajo ninguna de las teorías clásicas, ni de la filosofía política, ni del feminismo hegemónico. Y entonces empiezo a hacer como la exploración de intentar preguntar de dónde viene la concepción del sujeto indio. Y termino con los teólogos del siglo XVI, o sea, en esa búsqueda que pasó por las feministas, que pasó por Hobbes, por Locke, por Rousseau, por todos los clásicos, pues de repente llego a la controversia de Valladolid en el siglo XVI y es donde encuentro la piedra angular de lo que sería la concepción de lo indio y particularmente de lo que sería la configuración de los no sujetos indios e indias. Y de ahí viene toda mi discusión que después se anclaría al debate decolonial sobre la feminización de lo indio, ¿no? Pero yo estando pues en campo, o sea, haciendo este doble ejercicio de estar y de escribir y de la maestría y de la tesis y bueno, ya en el 2003, con toda esta problematización, todavía no logro anclar ahí con el debate decolonial, es hasta el 2005, 2004-2005, o sea, todo ese planteamiento yo lo empiezo a formular sin tener todavía muchos elementos del debate decolonial. Pero en 2004 me quito de Calakmul y me voy a la costa montaña de Guerrero a trabajar con mujeres indígenas de Xochistlahuaca, en la zona Ñomda, y ahí empiezo a intentar entender el proceso desde otro lugar. Es una zona donde las mujeres sí han participado en las asambleas. En 1979, de manera muy temprana, tuvieron la primera presidenta municipal, con lo cual la mujer tiene otro rol que no era el que tenía en Calakmul, con las mujeres choles, mayas yucatecas, celtales, que se habían desplazado hacia la península. Y acá las mujeres tenían un rol preponderante en la vida pública, no solo porque eran artesanas y tenían un campo de mercado que las posicionaba públicamente, sino que además había un otro proceso. Y ahí en ese proceso me piden que apoyen la sistematización de la experiencia de participación política de las mujeres. Empezamos un proceso con mujeres muy jóvenes y muy mayores para ir haciendo en una línea del tiempo todos los procesos en los que ellas habían participado y hacíamos un ejercicio que también me hizo ver pues, que el concepto de ciudadanía de género, que fue con el que llegamos, tampoco se me quebró en el camino. Y entonces hicimos una serie de talleres donde utilizábamos ciertas categorías, no eran categorías, ciertas definiciones de palabras como sistematización, participación, ciudadanía, y lo primero que hacíamos es que del español se definían y de ahí se pasaban a la musgo
se nombraban en Amuzgo y se definían desde el Amuzgo. En estos procesos de traducción había también elementos de incorporación que no venían en la definición original y eran en esos elementos donde nosotros intentábamos hacer los anclajes para hacer el proceso de sistematización. Cuando llegamos al debate de la ciudadanía fue impresionante porque siempre lo cuento porque para mí fue un marcador que me hace el giro de colonial en mi vida, porque lo que dijeron las mujeres es no aplica, o sea, fueron grandes discusiones y al final las mujeres dijeron no se puede traducir el concepto de ciudadanía al Amuzgo, a la lengua ñomda. Y entonces en ese momento me doy cuenta que si para ellas no es traducible, pues tampoco es una categoría que es útil. Pero si no es una categoría que es útil, entonces se desmonta todo lo que nosotros pensamos con lo que tiene que ver con participación política y con incorporación de las mujeres a los procesos de participación política. O sea, te quedas sin el elixir, ¿no? Entonces, pues eso me obligó a hacer todo o sea, como ya entre la experiencia en Calakmul y Guerrero, era obvio que había que desplazarse. Y en ese desplazamiento me tardó aproximadamente 5 años, que en esos procesos me encuentro con el debate colonial y me encuentro con que no soy la única, o sea, primero me encuentro con el debate de Dussel, fue el primero, y bueno, no es casual, Dussel ha hecho escuela en este debate, y me voy encontrando también con, sobre todo, varones, ¿no? Primero Aníbal Quijano, Ramón Grossfogel, Nelson Maldonado, Edgardo Lander, pero poco a poco me voy dando cuenta que no solo hay compañeros, sino que también hay algunas compañeras que están debatiendo desde ciertas coordenadas, ¿no? Y antes de encontrar a María Lugones, me empiezo a encontrar con compañeras que están debatiendo no desde el ámbito de las publicaciones y la academia, sino desde el ámbito de los movimientos y los procesos sociales. Y con quien me encuentro es con Aura Cumes, que es una mujer maya guatemalteca, cachiquel, que además es una mujer pues, de una generación joven, que también en Guatemala hubo un proceso muy interesante de profesionalización, que permitió que muchas mujeres mayas salieran a hacer maestrías y doctorado y ahora han regresado a Guatemala y están siendo la bomba, entre las que se encuentran, bueno, Claritzul, Aura Cumes, Dorotea Gómez, si no mal me acuerdo así se llama, Lorena Capnal, o sea, un montón de compañeras de una generación que son mi generación, que están haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Me estoy saltando muchas cosas para hacer esta genealogía, pero es muy difícil hacer un recuento tan detallado. Y en ese proceso me encuentro con las compañeras de Glefas, colectivo del que fui parte hasta hace un año, después del conflicto en Venezuela, donde hubo un posicionamiento que yo no comparto y que me significó una ruptura con el colectivo, por un lado, pero también con posturas que me parece que tienen que ser repensadas, porque hoy por hoy América Latina necesita reconocer en dónde estamos, cuáles son los desafíos, y hacer la crítica por la crítica no ayuda. Necesitamos hacer la crítica desde la construcción, desde dentro, porque es muy fácil hacerla, como dice Ramón Grossfogel, desde el lugar del francotirador o la francotiradora. Entonces, bueno, fui parte de este colectivo y eso me permitió también que en ese proceso en el que yo me incorporo a Glefas, empieza también a haber un proceso en el que empezamos a posicionar el debate del feminismo descolonial. El primer libro que sacamos, que es producto de un diálogo en Chapel Hill, impulsado por Arturo Escobar, que nos apoyó muchísimo también, fue en el 2012 y en el 2014 estábamos sacando el libro Tejiendo de otro modo sobre feminismos y epistemologías descoloniales, que yo creo que es la pauta. Y ese libro fue producto de un diálogo que tuvimos con Silvia Marcos, María Lugones, Julieta Paredes, Aura Cumes, Yudelquis Espinosa, Diana Gómez, y espero que no se me esté pasando ningún otro nombre, Arturo Escobar, y de ahí fue muy fuerte, ¿no? Todas terminamos enfermas, desgarradas, rotas, pero nos pudimos reparar y de ahí sale la propuesta del libro que me parece que inaugura parte del debate descolonial en América Latina desde otras coordenadas, ¿no? Y entonces es parte de cómo me encuentro con esta discusión. Hoy estoy haciendo un giro del giro, en diálogos que yo creo que Venezuela el año pasado marcó la distinción. Primero marcó mi desplazamiento del colectivo Glefas, que yo no lo había planteado públicamente, pero tiene que ver con lo que pasó en Venezuela. Y ese desplazamiento también implicó mi posicionamiento político de respecto a que yo sí quiero dialogar con hombres racializados, no solo con mujeres,
y en ese sentido hay un desplazamiento que tiene que ver con cómo construimos feminismos descoloniales que descolonicen, no feminismos descoloniales que terminen colonizando. Y eso implica que nuestra alianza, nuestras coaliciones son con mujeres racializadas, pero también con hombres racializados, con los que tenemos que empezar a desmontar privilegios que nos permitan hacer construcciones. Y ahora estoy en ese momento de entender estos debates mucho más amplios en un feminismo descolonizador que es descolonial, ¿no? Sí, mira, yo creo que esta pregunta es la pregunta que circula en esta segunda versión de la Escuela de Colonial en Venezuela. O sea, cómo construimos procesos descoloniales que atraviesan por construcciones de epistemes, por construcciones de contrahegemonías. Y yo creo que lo que hoy está pasando en Venezuela, en esta escuela, da ya también pistas de por dónde estamos queriendo mirar opciones y de por dónde estamos queriendo construir alternativas. Una discusión que dábamos ayer en la mesa en la que estaba Inés y que estaba Ramón Grossfogel, tiene que ver justamente con que muchas veces pensamos que tenemos que crear algo inexistente. Es decir, que la apuesta o la vía de la construcción alternativa es desde la creación de algo totalmente distinto para que sea posible un mundo diferente. Y yo planteaba el tema del acto introspectivo, es decir, no es que tengamos que construir algo absolutamente diferente, sino hay procesos que de por sí desbordan los límites del statu quo que ha establecido el sistema moderno colonial. Y eso significa hacer un acto de introspección, significa hacer un acto de reconocimiento de lo que somos. Lo que yo planteaba ayer en la mesa, y con eso inicié, era retomando a Reinaldo Iturruza, que decía que el reconocer al otro como igual era el pie de soporte de la política chavista. Y yo preguntaba, ¿cómo sería reconocer al otro como es y no como yo quiero que sea? Y eso significa que el otro es como es, pero también significa el acto introspectivo de cómo soy. Y en ese acto de cómo soy está también la posibilidad de entender que a las poblaciones que hemos sido colonizadas, que somos algunas de ellas excoloniales o excolonizadas, nos han encubierto, nos han puesto nos han impuesto una identidad, nos han impuesto una forma de recrear nuestra vida que no es la que originalmente teníamos, por ejemplo, antes de que llegara o que hubiera intrusión española, ¿no? Y eso tiene implicaciones en el aquí y el ahora, no es un proceso solo de 500 años. ¿Eso qué implica? Yo creo que el acto primero para construir esas epistemes y esas contrahegemonías es un acto, como diría Shirin Abdeville, de introspección. Necesitamos primero descubrirnos, o sea, quitarnos no quiero decir velo porque se puede malinterpretar en el contexto de la lucha de las mujeres en el Islam, pero quiero decir, tenemos que quitarnos eso que tiene que ver con la colonialidad interna, eso que nos han hecho creer que somos para encontrar realmente lo que somos. Y desde ahí poder ir construyendo mecanismos que nos ayuden a entender desde lo que somos, y eso no es abstracto, porque hoy me doy cuenta también en el debate que estamos dando en esta segunda escuela, que cuando se habla de espiritualidad puede aparecer y empieza a aparecer un falso dilema entre quien habla del tiempo espiritual y quien dice sí, pero el tiempo pragmático nos exige tomar decisiones. Entonces, yo no estoy hablando de una cuestión abstracta, estoy hablando de la posibilidad de construirnos, no de construir epistemes, de saber que existen epistemes que ya rompen y que han permanecido por más de 500 años y que rompen con lógicas moderno-coloniales que están y que han estado y que siguen estando, claro, sí, filtradas y permeadas por 500 años de sistema colonial, que además se sostiene a la luz de la coconstitución de opresiones, ¿no? Donde el elemento de la racialización es un marcaje importante en estos sistemas de opresión. O sea, tampoco podemos ser ingenuos. Es que somos reconociendo también que hemos sido parte de 500 años de opresión. Ahora bien, esto que yo planteo tiene que ver con la idea de la comunidad, ¿no? Dentro de la diversidad, que en el mundo islámico es el tauhid o el tawhid,
que es la unicidad dentro de la diversidad y que yo retomo de mi maestro, que se llama Gurudeva Amitabha, que tiene que ver con una discusión que no se encuentra en libros, porque tiene que ver con dimensiones espirituales, ¿no? Al final, nos guste o no nos guste, y que tiene que ver con una enseñanza que se hace de manera oral de maestro a discípulo. Y el tema de la unicidad dentro de la diversidad creo que es la clave que nos puede permitir empezar a construir esas epistemes o a reconocer y a reconstruir esas epistemes que pueden ser alternativas al sistema moderno. Porque al final el sistema moderno lo que hace es fragmentarnos. Es el acto, diablo significa diabolos, que es división, es separación. Entonces el acto diabólico de la modernidad fue fragmentarnos, por eso la modernidad es la muerte de Dios no solo en sentido metafórico, es la muerte, Dios es el absoluto, es la unidad, es la unicidad. O sea, lo más cercano a Dios, Dios no es el, como dice Ramón, el judeocristiano, aquel hombre blanco de ojos azules, Big Brother, que vemos en las iglesias y nos bastonea cada que cometemos un pecado. Dios en muchos núcleos éticos míticos, o los dioses, o la representación de lo divino, es la posibilidad de entender la unicidad, de entender la totalidad, lo absoluto. Pero nuestra condición humana es finita porque tenemos límites. Entonces la común unidad es el acto divino, por decirle, yo sé que se espanta mucha gente y que ayer escuché a gente después de que Juan José hablaba diciendo es que esto es fundamentalismo religioso, ¿no? Bueno, o sea, el acto de la común unidad, que es la comunidad, es la posibilidad de volvernos a encontrar en la unicidad. O sea, mientras el acto diabólico de la modernidad nos ha fragmentado y ha separado cuerpo de alma, y ha separado público de lo privado, y ha separado comunidad de individualidad, ¿no? El acto de la común unidad nos vuelve a plantear la referencia a la unicidad dentro de la diversidad, porque nosotros somos seres finitos y somos diversos y diversas. Entonces, creo que el horizonte va por ahí, va por doble vía, en un acto de introspección que nos permita reconocer lo que somos y quitar eso que nos ha cubierto por 500 años, siempre reconociendo que somos la construcción de esta historia también, y por otro lado, hacer el acto trinitario de la unicidad dentro de la diversidad, ¿no? Es decir, el acto de la comunidad, de la común unidad, que me parece que en Venezuela se han sentado las bases. Cuando Reinaldo decía, es que no se ha entendido qué es el poder popular y qué es la comuna, me parece que hay muy buena intuición. O sea, la comuna es la posibilidad de volver a la unicidad dentro de la diversidad, es cómo nos volvemos a... Y eso significa matar la modernidad, o por lo menos herirla de muerte, porque significa romper la fragmentación que en su origen ha construido la modernidad, ¿no? Entonces, me parece que el poder comunal, el pueblo como sentido de unicidad, es la apuesta, ¿no? Entonces, cuando dicen no hay que apostar todo a la Asamblea Constituyente, pero es prioritario ser parte de la Asamblea, porque es el pueblo, la conciencia, es el sentido de comunidad lo que permite que esa diversidad no se quede en la fragmentación y en el finito y en el límite, ¿no? Entonces creo que Venezuela es un epicentro de la discusión, y creo que el camino, bueno, hay muchos caminos, pero creo que uno de los caminos nos lleva necesariamente al acto de introspección, de reconocimiento, que nos puede llevar al salto del Teojit, ¿no? De la comunidad. Sí, mira, cuando ayer Ramón Grossfogel decía, no podemos olvidar que somos producto de 500 años de colonialidad, él guarda toda la razón, ¿no? Yo en la década de los 90 escuché una discusión maravillosa que tampoco nunca olvido y que siempre repito, entre mujeres guatemaltecas. Y eran mujeres guatemaltecas de dos generaciones, unas más mayores, otras más jóvenes. Las mayores venían del mayismo, venían de toda una recuperación de los principios filosóficos. Yo me niego a hablar ya de cosmogonía o de cosmovisión, o sea, son filosofías, de principios míticos, éticos, filosóficos de las comunidades amerindias, donde recuperaban el principio de dualidad, ¿no? O sea, esta unidad, de la común unidad, pues es una comunidad que se construye desde principios
en el pensamiento maya y en otros pensamientos amerindios, que se construye desde la dualidad complementaria. Mientras en la modernidad el núcleo ético mítico construye dicotomías en conflicto, o sea, lo privado frente a lo público, cuya relación es conflictiva, en estas otras miradas de mundo y filosofías hay un acto de unidad. La unidad se constituye a partir de elementos de complementariedad, de los diferentes en complementación. Entonces estas mujeres hablaban justamente del debate entre el elemento masculino y femenino, que no es exclusivamente humano. O sea, es lo frío y lo caliente tienen elementos de masculinidad y feminidad, el cielo y la tierra es femenina, ¿no? Y entonces ellas daban una explicación de cómo la cosmovisión o la filosofía maya pues tenía otra forma de entender el elemento que nosotros llamamos género, de género, ¿no? Y entonces las más jóvenes, que también eran mayenses y también eran indígenas, les decían, pues mucha dualidad, pero a las mujeres las matan a palos en las comunidades. Y ambas tenían razón, ¿no? O sea, ellas decían, toda la dualidad que ustedes quieran, pero lo real es que las mujeres las matan a palos sus maridos en las comunidades, ¿no? Y entonces creo que en Guatemala yo creo que se ha ido resolviendo el diálogo entre estas dos generaciones, porque justamente esta generación de la que yo te hablo ha tenido la capacidad de escuchar a esas mujeres y entender que efectivamente hay horizontes de posibilidad dentro del mundo mítico, ético, mayense, que podrían permitir pensar estas otras éticas, estas otras políticas, estas otras epistemes, pero también que nos permitirían reconfigurarnos desde nuestra propia existencia vida. Y esto justamente para decirte que eso es parte de los desafíos. O sea, el tema es que cuando decimos hay otras posibilidades de entendernos, hay otras formas de entender nuestra condición de ser mujeres, también tenemos que reconocer que como sujetos somos sujetos históricos, somos sujetos que efectivamente en las propias comunidades indígenas, en las propias comunidades negras, en las ciudades, en el campo, vivimos, estamos atravesadas por opresiones que condicionan nuestro lugar. Ahora bien, eso no es exclusivo de las mujeres, también hay un conjunto de opresiones que atraviesan a los varones según también la posicionalidad en la que se encuentren esos varones o esas mujeres, porque no es lo mismo ser un hombre negro, además o un hombre indígena ilegal en California, que ser un hombre blanco norteamericano en Venezuela, ¿no? O sea, a pesar de que puedan compartir el hecho de ser varones, o al revés, una mujer indígena, migrante en Estados Unidos y una mujer norteamericana universitaria en Caracas. O sea, pueden compartir a lo mejor elementos de la opresión de género, pero no necesariamente eso hace que su condición sea la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que tenemos mucho que trabajar, porque al final estos núcleos éticos míticos han sido núcleos éticos míticos que han intentado ser eliminados, que han intentado ser, ¿cómo decirlo?, desplazados, y no podemos olvidar que llevamos 500 años de interrupción del propio, por decirle de alguna manera, el propio desarrollo que hace 500 años los pueblos amerindios tenían, tanto en su vida material como en su vida no material. O sea, nos despojaron de todo lo que permitía recrear nuestra existencia, y nos han impuesto, a partir de los patrones del propio dominador o del propio colonizador, nos han impuesto mecanismos, formas y dispositivos para recrearnos desde eso que no necesariamente era lo que existía antes. Ahora, bien, 500 años son 500 años. Y 500 años implica que tú y yo hemos sido construidos a la luz de esa historia. Entonces, necesitamos hacer un proceso de reconstrucción de nosotros mismos. Y creo que la apuesta sigue siendo, o el fin último, sigue siendo la apuesta por la vida. O sea, porque lo que está detrás de todo esto es la vida, ¿no?
Mira, yo lo que creo es que esta perspectiva moderna occidental nos ha posicionado el problema del aborto desde un lugar que nos mete en una trampa, ¿no? O sea, porque nos mete en el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y no del derecho, y no desde un otro lugar, que yo creo que tiene que ver con el tema de la posibilidad de la vida y qué tipo de vida, ¿no? O sea, ¿le apostamos al acto de la sobrevivencia o le apostamos al acto de la existencia? Y yo creo que ahí está la diferencia en la elección de si quieres y puedes generar vida, o si hay momentos en la vida de las mujeres en las que es mejor no hacerlo porque le apostamos a la sobrevivencia y no a la existencia y a la vida. O sea, el problema no tiene que ver con que yo decida sobre mi cuerpo, porque no solamente, me explico, o sea, lo que quiero decir es restringirlo a eso nos mete en un problema, porque el tema es que las mujeres le entramos muchas veces si una mujer tiene la posibilidad de generar vida, realmente vida, ¿no? Bueno, no hay discusión. El problema es que nosotros no vivimos desde la existencia social, o sea, no existimos como vida, existimos desde la no plena existencia que es la sobrevivencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas mujeres dicen yo no puedo seguir teniendo más hijos porque no puedo mantenerlos? O yo, aunque pueda mantenerlos materialmente, no soy capaz en este momento de mi vida de hacer un acto nutritivo, y eso se vale decir no puedo. Y no porque no pueda solo materialmente, sino porque no puedo generar en este momento esa forma de vida, ¿no? Entonces yo creo que no tiene que ver con si yo tengo derecho sobre mi cuerpo o no tengo derecho, creo que va más allá de eso, va la conciencia que las mujeres podamos tener de esta posibilidad de crear vida, y también se vale decir en este momento de mi vida no puedo. Yo conozco muchas mujeres que dicen como ¿para qué genero vida? O sea, ¿para qué parir si lo que voy a traer es hijos e hijas al mundo que van a vivir en un mundo que lo único que les ofrece es la muerte? Bueno, puedo compartirlo o no, pero puedo entender la lógica desde la que parten. Mira, me es muy difícil hablar desde Venezuela porque yo al final no vivo en Venezuela, ¿ves? O sea, conozco, me puedo solidarizar en muchas cosas, puedo entender muchas cosas, puedo palpar, pero yo al final estoy aquí una semana al año, ¿ves? Te digo, es muy difícil como centralizarlo solo en Venezuela. Yo creo que es un problema de las izquierdas en general. O sea, a eso me refería cuando decía, me parece difícil pensarlo solo desde Venezuela porque no estoy en Venezuela, porque puedo conocer una parte y puedo tentar cosas, pero no conozco tampoco las dinámicas más intestinas, pero sí puedo entender, y eso sí lo puedo ver, que en general no solo en Venezuela, la izquierda latinoamericana fue una izquierda muy dogmática, ¿no? Por lo menos hasta antes de la caída del muro. Luego muchos de ellos se convirtieron en funcionarios de los gobiernos neoliberales, ¿verdad? También es cierto, en México pasó. Muchos, te puedo dar nombres durante el salinismo de gente que venía del maoísmo, que venía de los grandes movimientos de izquierda, que al final fueron burócratas del gobierno de Salinas, ¿no? Y ese dogmatismo no logró entender realmente la propuesta marxista. Y yo creo que aquí es muy importante, y insisto mucho, porque Marx no se puede entender si no haces una lectura teológica también de sus postulados. O sea, Marx es el descendiente de una tradición de judíos rabinos, ¿no? Y por supuesto que Marx conocía la Torá de manera al dedillo, y desde ahí se pueden entender todas, como diría Dussel, las metáforas teológicas del marxismo. Entonces no se entendió o sea, desde mi punto de vista no se entendió, y ya me toqué a ver si no se oye ahí raro, no se entendió la apuesta del materialismo histórico de Marx, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no se entendió, dio pie a muchos de estos posicionamientos ortodoxos, ¿no? Digo yo, ortodoxos, donde, por ejemplo, muchos de los debates que tenían que ver con el tema de las mujeres y sus derechos, con el tema de la homosexualidad, pues por supuesto fueron negados y fueron aplastados por las izquierdas latinoamericanas, pero en muchos casos por las izquierdas mundiales, ¿no?
Pero yo creo que si se hubiera entendido el marxismo desde otros lugares, yo creo que este tipo de problemáticas las hubiéramos podido también poner sobre la mesa de la discusión, porque al final tienen que ver con la materialidad de la vida. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de las masculinidades, hay toda una discusión. Yo creo que en ese sentido María Lugones, en su primer planteamiento sobre la colonialidad de género, abre la posibilidad de empezar a explorar cómo en muchas sociedades la materialidad de la vida no se construía bajo lógicas binarias de dimorfismo sexual. Es decir, no había solamente lo masculino y lo femenino, no necesariamente se asociaba a ciertas corporalidades y a ciertas dimensiones biológicas del cuerpo humano, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la izquierda dogmática marxista no ha sido capaz de entender cómo la materialidad de la vida no solamente se queda en el horizonte del sistema moderno colonial. En ese sentido, las izquierdas son profundamente coloniales y profundamente modernas, ¿no? Yo creo que el debate descolonial sí abre grietas en ese sentido, o sea, sí abre grietas de la posibilidad de entender que existen y existieron realidades que no se han construido bajo estos parámetros y que muchas veces, como lo hace Juan José Bautista y lo hace el doctor Dussel, pueden ser también entendidas desde el propio marxismo si entendemos que el marxismo tiene también otros horizontes. Por eso todo el debate sobre el socialismo del siglo XXI es interesante, pero también es cierto que es interesante si no se mira desde los límites del dogmatismo marxista, ¿no? Si se mira desde esas otras posibilidades que el propio marxismo abre para mirar realidades otras que han sido encubiertas y que han sido desdeñadas. Entonces, el tema de las masculinidades, yo por ejemplo cuando hago el planteamiento de cómo el proceso de conquista y colonización implicó un proceso de feminización de los indios, o sea, lo que estoy planteando también es que los hombres de las excolonias o los hombres, las personas, los sujetos coloniales masculinos son sujetos que tienen que hacer un acto de introspección para hacer la reconstrucción de su propia masculinidad, porque han sido emasculinizados, es decir, han sido despojados de su propia masculinidad, ¿no? Y eso es muy difícil que se plantee desde un horizonte del marxismo ortodoxo si no se abren las puertas de un marxismo otro. Mira, por ejemplo, ayer justamente platicábamos a la hora de la comida cómo toda la estructura formal del Estado moderno es profundamente, ¿cómo decirlo? Es profundamente religioso. O sea, la secularización, porque, bueno, por ejemplo, México es un estado secular, ¿no? O sea, en los conflictos después del proceso de independencia, hacia 1800, a la mitad del siglo XIX, pues está la Guerra de 3 años, entonces la ley de desamortización de los bienes eclesiales, que es quitarle el poder a la iglesia a través de despojarla, digamos, no despojarla, de recuperar todas las pertenencias que tenía la iglesia y que habían sido producto del despojo. Entonces México es un estado profundamente secular. Sin embargo, el proceso de secularización no necesariamente desestructuró la forma religiosa que viene del catolicismo románico, ¿no? O sea, porque también hay que entender cómo se construye la religión católica. O sea, la religión católica no se construye con el Mesías, ¿no? O sea, con, digamos, quien da sentido a toda esta ética religiosa que es Jesucristo, sino se construye con Constantino en el siglo V y además era romano. Entonces es lo paradójico, la paradoja de la paradoja, porque además los romanos son los que persiguen a Jesús, pero bueno. Entonces la cristiandad católica romana, pues o sea, hay que entender que es un proceso que tiene que ver con un conjunto de, que no me lo voy a aventar porque si no nos vamos a alargar, pero que tiene que ver con una propia historia. Ahora, cuando nosotros pensamos en el Estado, por ejemplo, pensamos en la Constitución. La Constitución es la carta magna, es el texto que concretiza el acuerdo, ¿no? Que constituye el Estado. Y no es otra cosa que la Biblia, ¿no? Tenemos un presidente que no es otra cosa que el representante de Dios en la tierra, ¿no? En fin, si nosotros vamos haciendo, nos vamos a dar cuenta que la formalidad
del Estado moderno es profundamente monárquica y que tiene su herencia absoluta en la monarquía europea y que a su vez pues, viene de toda esta tradición judio-cristiana católica románica. Entonces, el tema de la secularidad es parte de ese encubrimiento del que habla Dussel, ¿no? Es esa parte de querer encubrir, de querer poner un halo que distorsiona lo que realmente es, ¿no? Porque, o sea, al final Weber en eso tiene razón, se le ha despojado de toda su dimensión de contenido ético espiritual y se ha dejado el cascarón y se ha metido al capitalismo, a los principios éticos, religiosos del capitalismo, y por eso quizá Benjamin dice el capitalismo es una religión, es la nueva religión, ¿no? Y los dioses, ¿no?, de esa religión, pues ya sabemos quiénes son, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? Entonces, en América Latina tenemos la gran ventaja de que existe toda una tradición de pensamiento, que es la teología de la liberación, que en su perspectiva crítica ha generado muchos elementos para pensar también esto, ¿no? Tenemos a Franz Hinckelhammer, tenemos a Enrique Dussel y a muchas otras teólogas feministas que han discutido el tema de la cuestión, el problema o la cuestión de las mujeres, también en enclaves teológicos que al final están de fondo en los debates de las diferencias sociales y políticas de género, ¿no? O sea, el telón de fondo es un telón que también tiene que ver con una cuestión teológica, como con una cuestión ética, económica y política, ¿no? Y entonces hay que empezar a beber de esa tradición en América Latina, que es larga y es contundente. Los marxistas no hicieron eso. Desdeñaron profundamente toda esta tradición y nosotros tenemos que empezar a traerla a cuenta, pero no solo esa, quienes leen realmente a Marx, quienes leen realmente a Hegel, quienes leen realmente a todos estos filósofos, bueno, no solo a Hegel, pero a Marx, a Adorno, a la Escuela de Frankfurt, a Benjamin, y a todos, pues son judíos. Entonces tienen que leer toda la tradición ético-mítica semita, porque si no, no los podemos entender. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos entendemos? Pues tenemos que entrarle a la tradición ético-mítica de los pueblos amerindios. Y es, claro, y entendiendo también que venimos con toda esta imposición colonial, en donde también el núcleo ético-mítico semita da elementos para entender todo el proceso también de la tradición occidental. Entonces tenemos que entender a todos esos núcleos éticos míticos para entendernos. El acto de introspección implica un acto de reconocimiento de todos esos elementos que nos configuran, ¿no?